Bueno, muchas gracias. Buenos días. Os agradezco el esfuerzo que habéis hecho por estar aquí tan temprano. Ya me han comentado que ayer estuvisteis charlando hasta tarde. Bueno, habréis visto que he puesto una pequeña, bueno, es una pegatina en realidad de esa época. No voy a hacer una presentación. Lo único que os quiero es evitar el que tengáis una versión amplificada de mi cara ahí mientras estoy hablando. Yo creo que lo natural ya es suficiente. Y bueno, también quería empezar haciendo una pequeña puntualización, ya que ayer por la mañana, mientras estaba desayunando, coincidí con una señorita y bueno, tuvimos una conversación en la que surgió el tema de radioaficionado cebeísta. Yo, cuando me refiero a un radioaficionado, me refiero al término estrictamente legal de radioaficionado, persona con una licencia clase A, clase B, clase C, ahora solo clase A. Y cuando hablo de cebeísta, hablo de una persona que sale en 27 MHz, ¿no? No voy a evitar emplear términos confusos como radioaficionado a la CB, aficionado a la radio-aficionado, cosas de este tipo, ¿no? O sea que cuando yo esté hablando voy a hablar de cebeístas como persona que sale en 27 MHz y radioaficionado como persona con licencia de radioaficionados. Aquí se ha hablado bastante de estos días de presente y futuro de la CB. Yo me voy a referir al pasado de la CB. Yo creo que es una parte que está bastante olvidada. También es cierto que no existe ninguna fuente donde poder consultar esa época, esos años que sucedió. Esto no es estrictamente cierto, porque en 1982 se publicó esta enciclopedia Radioafición ICB, enciclopedia práctica en 60 lecciones, en la que, digamos, lo más destacable era la parte, unos fascículos dedicados a la banda ciudadana. Si revisamos estos fascículos después de 25 años, lo que sorprende es la calidad de los artículos. Son realmente extraordinarios. O sea, es difícil, es imposible encontrar algo más documentado y mejor escrito que esto. Lo cual tiene una explicación bastante sencilla. Y antes de empezar a contar mi versión de la historia de la elección en España, que más con esto es unas pinceladas simplemente, porque es una cosa que todavía está, en la que estoy todavía buscando información, lo cual no siempre es fácil. Me gustaría leer textualmente un párrafo de esta enciclopedia, titulado Elementos para una historia de la CB en España. Consideramos que esta obra es el primer intento serio y con ciertos medios de plasmar algunos hechos que han contribuido a la evolución histórica de la CB en España. Si siempre resulta difícil establecer la verdad histórica, lo es aún más cuando ésta se refiere a una actividad que en el momento de escribirse aún no está reglamentada en España. Esto está escrito en 1982, por lo que puede considerarse ilegal. Valga pues este intento como contribución a conservar el recuerdo y a dar a conocer la evolución de la CB en España. O sea, esto no es solamente un intento serio, sino es el único intento serio hasta la fecha que se ha hecho para registrar un poco la historia de la CB. Dicho esto, me gustaría entrar ya un poco a comentar cómo fue el proceso. No sé si vosotros, si alguien en la sala conoce un poco cómo fue el proceso de la legalización. Estoy seguro que si os pregunto algo de esa época, todo el mundo dirá que se legalizó la CB con 40 canales en FM, que fue un desastre, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si yo pregunto si alguien conoce, por ejemplo, a Albert Beltrán, ¿a alguien le suena el nombre? Aparte de Albert Beltrán, aquí presente. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quiero evitaros. Albert Beltrán fue el presidente de la Asociación por la Legalización y sin duda fue la figura clave en todo el proceso. Entonces, bueno, es un poco lamentable, ¿no?, que un CBista no tenga conocimiento de esa historia. Entonces, bueno, el periodo de tiempo que os voy a contar empieza más o menos a mediados de los 80 y termina pues el 1 de agosto del 83, que es la época de la publicación de la ley en el BOE. Ahí me he parado deliberadamente, ¿no?, porque digamos que a partir de esa época hay historia interesante, hay cosas, pero bueno, es cuando ya aparecen varias federaciones y bueno, ayer tuvimos aquí un ejemplo que nos puede hacernos una idea de cómo fue la cosa, ¿no?, digamos con ciertos desacuerdos entre ellos. Entonces por eso no quiero entrar en esa etapa un poco más conflictiva y bueno, voy a referirme solamente a esos años. También quería antes que nada comentar un poquito cómo era el contexto histórico de esa época. O sea, es imposible comprender cómo
cómo fue este proceso sin situarlo en el momento, ¿no? Porque a lo mejor comento, bueno, pues las dificultades de comunicación entre los distintos coordinadores pues era muy elevada, ¿no? Y alguien me dice, bueno, ¿por qué no se mandan un correo electrónico, un SMS, cosas de estas, ¿no? Entonces, os quiero situar que estamos en 1980. Si habéis visto los episodios de Cuéntame, pues os haréis una idea de cómo era la sociedad en España en aquella época, ¿no? O sea, en 1980, 1970 prácticamente estábamos en esa época. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si bien, digamos, en 1980 la transición política en España se podía dar ya por terminada, la transición social siempre iba retrasada unos años sobre la política, ¿no? Es decir, que las personas, la sociedad, todavía estaban en una época de transición. Pasábamos una época histórica en la que esto hubiera sido imposible sin pedir varios permisos al ministerio correspondiente. No se pueden ir más de 3 o 4 personas por la calle. Por supuesto, no había ningún tipo de comunicación, digamos, accesible fácilmente. No todavía era el teléfono y ya sabéis cómo funcionaba, ¿no? Era un poco complicado, sobre todo si alguno hizo alguna conferencia en aquella época, era, vamos, un poco como la lotería. Y bueno, digamos que la gente en aquel momento, Estados Unidos en 1980, una cosa que tenía muy presente, que se comentaba mucho, era la Constitución. Eso que ya nos acordamos de lo que era, se aprobó en el 78, y algo que las personas, en general, todo el mundo en la calle lo tenía, hacía mucha referencia a la Constitución. Cuando uno lee cosas de esa época, a mí lo que más me sorprendió era la constante referencia a artículos de la Constitución, ¿no? Algo que ahora mismo no ves en ningún sitio. ¿Cómo era la gente? Pues digamos que en general la sociedad venía de una época en la que no se podía hablar de nada, había mucho silencio, y de repente pues se encontró con lo que es la libertad en general, ¿no? Es el poder hacer cosas, el poder hablar. En esa época surgió muchos grupos de voluntarios para cualquier cosa, por ejemplo, para ayuda en carretera, de todo este tipo de voluntariado, lo que más tarde serían ahora mismo pues, ONGs, ¿no? Algo de ese estilo, un poco en esa idea. La gente era muy solidaria, tenía ganas de ayudar, muy voluntariosa, y bueno, muchos grupos de estos utilizaron la ACB para digamos, como medio, ¿no? Más que como fin. Luego la gente estaba muy aislada, por lo que comentaba antes, de que la gente no se asociaba, no hablaba, no había reuniones, entonces bueno, tenía ganas de contar sus cosas, sus pequeñas o grandes cosas, pero carecía de un medio para ello. La radio que había en aquella época, los radioaficionados, tenían, bueno, digamos, era un grupo muy pequeño, muy cerrado, era gente que, bueno, en su mayoría provenían de los años 30. La radioafición estuvo prohibida durante la Guerra Civil hasta que se volvió a legalizar en el 49 por presiones de estos grupos. Evidentemente, las personas que podían salir en radio pues estaban muy bien relacionadas con el Estado que existía en aquel momento y tenían una gran influencia en la normativa. En 1979 cambió nuevamente la normativa de radioaficionados, fue cuando se introdujeron las licencias clase C, clase B, clase A. Y yo creo que me atrevería a decir que ese fue el primer indicio del poder de la ACB en España, ¿no? Ya que creo que eso fue un cambio, sobre todo la creación de la licencia B, en la que se pretendió captar hacia la radioafición a aquellas personas que en ese momento pues, estaban en los 27 MHz, ¿no? Digamos que la ACB siempre existió, porque siempre hubo personas que tenían capacidad y conocimientos para hacer equipos para esas frecuencias. Pero fue a partir del 77, yo creo, cuando se legalizaron los 40 canales en Estados Unidos, cuando realmente el mercado se inundó de equipos. Es decir, cuando tú ibas a cualquier tienda de electrónica o similar y te encontrabas con un montón de emisoras, ¿no? para elegir. Y la facilidad de uso de estos equipos y la gran oferta que había, los precios eran también, desde luego, comparados con los equipos de radioaficionados, eran irrisorios y eran, sobre todo los equipos pequeños, eran bastante asequibles, hizo que mucha gente pues, se comprara su equipo de CB y bueno, se pusiera a hablar, descubriera un nuevo mundo, ¿no? En el que simplemente pues, apretando el micrófono podía hablar con un montón de personas de lo que quisiera, que era lo más importante. En 1980 esto ya era un fenómeno evidente, había antenas por todos los sitios, la CB estaba extendida en todas partes. Lo más visible eran los equipos móviles, las antenas en los coches, además en aquella época no eran precisamente discretas, ¿no? Todos recordamos la Tagra 5 octavos ahí enorme, que se veía a kilómetros. Y bueno, pues digamos que ya era una cosa tan imparable el fenómeno de la CB. ¿Qué ocurre? En aquella época, digamos, la URE no tenía una actitud, que era la asociación mayoritaria de radioaficionados,
hasta unos años antes era incluso obligatorio pertenecer a esa asociación, pues tuvo una actitud no tan cordial como la que vimos aquí ayer, era más bien beligerante hacia la ACB, sobre todo había un sector de reaccionarios núcleo duro que atacaba bastante a la ACB, atacaba literalmente, es decir, que se ponía en la frecuencia ACB y insulto, portadoras y de todo, ¿no? Entonces, como seguían teniendo una buena relación con los poderes del Estado, presionaron para que eso, hubiera mano dura, digamos, entre comillas, ¿no? Así que entonces, el tema se recrudeció, empezaron a haber controles en las carreteras, se pararon coches, etcétera, etcétera, ¿no? Ya la presión aumentó. ¿Cómo empezó la legalización? Pues de una manera muy sencilla, ¿no? La historia es una historia muy común en aquella época. Un señor, un CBista, que se va de fin de semana con su familia en el coche, con su emisora, su antena, sale de casa y, bueno, pues a poca distancia de la misma le para la Guardia Civil, le pide los papeles, no los tiene, rifirrafe, discusión y, bueno, se queda sin emisora. Entonces esto, bueno, es una cosa que pasaba, no debe ser a diario, pero con cierta frecuencia, y no hubiera tenido más trascendencia si esa persona, si ese CBista no se hubiera llamado Albert Beltrana, que además de CBista era una persona realmente excepcional. Así que en ese momento decidió, como cosa personal, que esa situación debería cambiar, ¿no? Él por su profesión, por sus conocimientos, por su trayectoria, tenía una visión de la CB que yo creo que muy pocas personas, si alguna, pudiera tener en España. Él es una persona que conocía bastante la situación fuera de España. Insisto aquí en que estamos en 1980, no existía ni el Yahoo, ni el Google, ni ese tipo de cosas. O sea, la gente sabe lo que pasaba en la calle de al lado y poco más. Y no es una persona, pues, que tenía una visión global del asunto de la CB. Yo creo que en ese momento ya nació el interés o digamos, comenzó lo que es el proceso, ¿no? Esto se agilizó, se aceleró por varias circunstancias. Precisamente en esa época aparece la revista 27 MHz, no sé si alguno de vosotros la conocéis o la habéis visto. Fue un auténtico boom. Además que es una revista en el kiosco que pone 27 MHz, o sea, claro, era como poner una sirena a cualquier persona, enseguida la veía y, bueno, fue muy llamativo. Es una revista que, como todas las revistas de este tipo de la época, digamos, tenía un fuerte carácter, digamos, electrónico. Ya a finales del 77-78, una revista como Circuito Impreso, una revista electrónica pura y dura, ya empezó a publicar ciertos tímidos intentos de artículos sobre la banda ciudadana. El director, que era Fernández Saavedra, posteriormente tenía un papel bastante clave también en el tema de la CB. Quedaros con el nombre. Aparece la revista 27 MHz, en principio, como os he comentado, provenía del mundo de la electrónica, entonces era una revista, si vemos el primer número, con un contenido muy electrónico, teoría de antenas, electrónica, bueno, unas cosas bastante técnicas. Y, bueno, recuerdo perfectamente de memoria el editorial, empezaba así, digamos, la presentación de la revista decía: hola amigo radioaficionado. Claro, en esa época el término CBista, la CB no existía. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo que tenía... ¿Quién tenía, en 1980, quién tenía una emisora y un micrófono y hablaba por radio? Los radioaficionados. Con lo cual, no existía otro término. Todo el mundo que tenía una emisora y hablaba por ella era un radioaficionado, ¿no? Entonces, lógicamente, 27 MHz empezó con ese argumento. A los pocos números, inmediatamente se recibieron cartas en la revista en la que se comentaba que una cosa era el radioaficionado, digamos, normal, pero que la gente, las personas que salían de Banda Ciudadana no eran eso, eran otra cosa, ¿no? Ellos no tenían un interés más en la comunicación, en lo que es el aspecto más social de la comunicación por radio, que el aspecto técnico que en teoría deberían tener los radioaficionados, ¿no? Entonces, bueno, el director de la revista, el señor Medrano, se dio por aludido, rápidamente rectificó y a partir del número 3-4, verás que si coges la revista verás que aparecía el término CBista, oncemetrista. Ahí hubo un poco, esto es como el fútbol y el balompié, ¿no? Hubo un poco ahí de rifirrafe, ganó CBista claramente. Aunque, bueno, a mí la verdad es que el término oncemetrista a mí me gusta bastante, ¿eh? No sé, un poco rococó, pero bueno, yo creo que tiene más fuerza. La revista 27 MHz, aparte de ser la primera, lo cual ya es un hito, tuvo una reflexión muy importante, y es que era una revista nacional. Insisto nuevamente que estamos en 1980 y el coordinar a personas
geográficamente dispersas en España no era una tarea fácil. No se podía crear un foro en Internet como hacemos ahora. Esta revista llegó a todos los sitios de España y a través de sus artículos permitió, digamos, el que los cebeístas se pudieran coordinar. Digamos que la faceta o la aportación más importante, que hizo la revista de Vicente Garcios fue en su número 5, de febrero del 81, fue el de publicar un llamamiento a todos los cebeístas para crear una asociación o un movimiento para la legalización de la CB en España. Este manifiesto, este artículo, comenzaba de una manera bastante técnica, haciendo referencia a cómo estaba la situación en Europa. Esto causó un gran revuelo, ya que en las intervenciones de radioaficionados y gente de la administración que había en los programas de radio se insistía sistemáticamente en dos ideas: la idea de que la CB jamás sería legalizada, nunca, y de que estaba prohibida en todo el mundo. Entonces, claro, cuando uno cogió ese artículo y vio que había CB en por lo menos 14 o 15 países, muchos europeos, que eso era una cosa normal, sorprendió mucho. La idea de que la CB no sería nunca legalizada no carecía de fundamento. Digamos, el organismo internacional que regulaba las comunicaciones establecía unas bandas de frecuencias muy determinadas para los radioaficionados. ¿Por qué? Porque digamos que el servicio de radioaficionados se coordina a nivel mundial. Es decir, los radioaficionados en todo el mundo tienen las mismas frecuencias asignadas, cosa de la que carecía la CB. Entonces, como la CB no existía una coordinación a nivel mundial, nunca podría ser una banda de radioaficionados, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese aspecto y desde ese punto de vista, eso era cierto. Pero otra cosa es que la CB nunca se pudiera legalizar. Como banda radioaficionada no, pero se podría legalizar como otra cosa, ¿no? Como banda de banda ciudadana, que en 1980 pues, llevaba ya muchísimos años legalizada en Estados Unidos, por ejemplo. Este llamamiento publicado en la revista número 5 de 27 MHz tuvo una contestación muy masiva, digamos, para lo que son los números a los que estamos acostumbrados en CB, ¿no? Aquí fijaros aquí los que están asistiendo a esta charla, pues bueno, más de 20 personas ya se considera masivo en banda ciudadana. Así que bueno, una contestación masiva, y Albert pues decidió seguir adelante con el tema. ¿Cómo coordinar a la gente? ¿Cómo hacer esto público? Pues ¿cómo lo haría un CBista? Con su emisora. Cogió su emisora, se puso en su canal de Roda Local y empezó a comentarlo, a organizar una vertical. Oye, vamos a reunirnos a este tema, tenemos que juntarnos, hablar, coordinar una propuesta. Y efectivamente, a principios del 81, concretamente el 10 de enero, un fin de semana, en Barcelona se hace una reunión de cebeístas. Acudieron, no lo sé exactamente, pero bueno, los que estábamos aquí, unas 20 personas aproximadamente, y sí, se decidió que se iba a crear una asociación, se definieron unos objetivos, y digamos que ese fue el momento formal en el que se creó la Asociación por la Legalización de la Banda Ciudadana en España, ¿no? Tuvieron una visión muy importante, y es que recordemos que los 27 MHz estaban prohibidos, eran ilegales. Bueno, la CB, digamos, no los 27 MHz, la CB estaba prohibida en ese momento. Entonces había que tener cuidado a la hora de crear esa asociación. No se podía crear una asociación de CB, no se puede crear una asociación de algo ilegal. Así que el objetivo, o sea, de esa asociación fue precisamente el conseguir la legalización de la CB en España, con lo cual era legal. Así que bueno, pues el planteamiento fue bastante acertado desde el principio. Albert siempre tuvo una visión muy clara de cómo había que hacer las cosas, perfectamente clara, y se siguió el camino correcto desde el principio. Eso fue muy importante. Los CBistas estamos acostumbrados al hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, se debería, es que esto no está bien. Bueno, nos quejamos mucho, pero no hacemos nada. ¿Qué hizo la asociación? Pues lo que había que hacer. ¿Quién podía cambiar esta situación? El gobierno. ¿A quién nos vamos a dirigir? Pues al gobierno, al ministro directamente. ¿Por qué no? Con lo cual se preparó un escrito que se remitió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 11 de marzo diciéndole lo que queríamos. Queremos hacer esto y estos son nuestros objetivos. Aunque parece increíble, el Ministerio contestó 9 días más tarde, acusando el recibo y que estaba siendo objeto de atención y estudio. O sea, imaginaos la situación, ¿no? Que de repente, voy a escribir al ministro, le mandas una carta al ministro y el ministro te contesta que vale, que lo va a mirar. Bueno,
empezamos bien, ¿no? La cosa siguió hacia adelante, se creó una comisión gestora provisional, porque, bueno, de la reunión del bar pues había que hacer algo un poquito más formal. Yo tengo aquí los nombres, no os voy a aburrir. Luego vais a tener el privilegio, porque no tiene otro término, de escuchar a Albert Beltrán en persona, que le podéis preguntar directa. Yo le voy a preguntar, desde luego, muchas cosas de esa época, y seguramente lo sabe más que yo del tema, ¿no? Así que no voy a insistir en detalles ni de nombres, etcétera, ¿no? No os quiero aburrir con ello. Una vez recibida esa contestación, se preparó una segunda propuesta, ya más documentada, en la que se incluían, se titulaba Argumentos, propuestas y peticiones en pro del uso público de la banda ciudadana, un documento de 35 páginas, con argumentaciones técnicas, de la que yo destacaría, digamos, en las bases de derecho o las bases normativas en las que se basaba. La que más me sorprendió es que la primera que pone es la Declaración de los Derechos Humanos y la segunda la Constitución. O sea, no empezaba con que se considera un derecho de la humanidad en la comunicación, que además se recogía en la Constitución, ¿no? El derecho a la libertad de expresión por cualquier medio, etcétera, etcétera. Esto es recurrente siempre en esta época. Visto desde 25 años sorprende, ¿no? Pero en aquella época era una cosa, el que uno tuviera derecho a comunicarse y poder hablar era una cosa muy valorada. Se hace una segunda reunión en el verano, después de mandar este escrito, y se da un paso más. El paso más es brillante, porque he dicho que el problema que había era la de la coordinación en España, ¿no? Esto surgió en Barcelona, pues en Galicia o en San Roque, pues evidentemente no se puede estar tolerando por teléfono. Entonces, ¿cuál fue la brillante jugada? La de nombrar coordinadores. Coordinadores era como un delegado, una persona, que coordinara su zona y que fuera la que sirviera de interfase, de enlace, digamos, con la parte central, ¿no? con la comisión gestora que estaba en Barcelona. Entonces eso facilitaba muchísimo el trabajo, abarataba los costes y hacía que eso fuera realmente viable, porque era imposible mandar cartas a X personas todos los días, o luego llamar por teléfono, porque recordemos que era una asociación de CBistas, es decir, no tenían un duro, o sea, que no tenía presupuesto, ¿no? para un gasto tan elevado. Como la cosa funcionaba, se volvió a mandar otro escrito a José Luis Álvarez. Se recibió un escrito de José Luis Álvarez, que era el ministro de Transporte y Comunicaciones en aquella época. Entonces creo que era el gobierno de Suárez todavía, diciendo que se pasaba a las secciones competentes para su estudio. O sea que en ningún momento, esto es importante, el ministerio se negó o dijo de pleno que aquello era imposible que se realizase. Siguió, digamos, como cualquier otra cosa. En octubre se hace una visita, se va físicamente a visitar al subsecretario de Transporte y Comunicaciones, quien anuncia personalmente a la comisión que fue allí a visitarle que el Ministerio, él dice textualmente que el Ministerio va a publicar una reglamentación para el uso general de la banda de 27 MHz. Estamos hablando de octubre del 81. Un año antes, públicamente, funcionarios incluso del Ministerio habían dicho que la CB era imposible de legalizarse, que nunca se iba a legalizar en España. Un año después de 3 cartas, ya reconocen que se va a legalizar, que se está trabajando en ello. El señor Medrano, que era el director de la revista 27 MHz, es una persona con un carácter, digamos, muy exaltado, por decirlo de alguna manera. Entonces, él se tomó esto a pie de la letra y publicó en el último número de la revista 27 MHz la felicitación a la comisión por haber legalizado la CB. O sea, lo daba ya absolutamente por hecho, lo cual quedó así un poco mal, porque no se legalizó la CB y además la revista desapareció con ese número, ¿no? O sea, quedó bastante lamentable. Pero bueno, yo destacaría del último número de la revista 27 MHz la evolución que había tenido, y realmente ya era una revista de 27 MHz, como las que posteriormente se publicarían, con unos artículos ya, sobre todo hablando de asociaciones, hablando de problemas de la CB. O sea, era una revista realmente buena en aquel momento. En el 81, aparte de sustos en el Congreso y colzas y cosas de estas, lo que más se puede destacar es que ahí dimite Adolfo Suárez, entra en el gobierno Carlos Sotelo, y todo esto supone, aparte del cambio político, pues que hay un nuevo ministro, es decir, borrón y cuenta nueva.
Con lo cual, lo que se hace es, se dijo en diciembre del 81 un nuevo escrito al nuevo ministro, Luis Gámez Casares, y se le recuerda que, bueno, que se habían enviado los anteriores escritos y las anteriores solicitudes. Como no puede ser de otra manera, el 9 de enero del 82 les contesta al ministro anunciándoles en una carta la ulterior publicación de una normativa regulando el uso de receptores para la intercomunicación recreativa, la CB. Esto consta ya no es una comunicación verbal, no es el ministro sí, lo vamos a realizar, sino que en una carta consta esta declaración. Nuevamente se le envía una propuesta de normativa. No lo he comentado, lo comento ahora desde el principio. Albert no hizo una propuesta de queremos la CB, hizo una propuesta argumentada. En esta propuesta no había solo un aspecto técnico de canales espurias, etcétera, etcétera, sino que proponía que las normativas para la CB se hicieran en una comisión mixta. Básicamente que, además del Ministerio, participaran todos los interesados, CBistas, importadores, todas las personas que participarían en lo que es este tema, ¿no? Esta es una propuesta muy coherente. En los países donde la CB funciona muy bien se hace así, es decir, siempre hay este tipo de comisiones mixtas donde se ven todos los aspectos del problema, pero bueno, evidentemente aquí no se le hizo mucho caso. La Asociación por la Legislación trabajaba mucho con circulares informativas. De vez en cuando pues, se mandaba a los socios unas notas, una hoja mecanografiada donde se iba recogiendo un poquito la evolución, ¿no? Los hitos más importantes del proceso. Yo de 1982 destacaría especialmente la legalización de la asociación el 1 de julio de ese año. Se había intentado anteriormente el inscribirla en el Ministerio del Interior como asociación en Barcelona, pero bueno, por diversos motivos no pudo ser y al final con la colaboración del grupo Distrito 2411 de Madrid, Enrique Riobó en concreto, se consiguió presentar los estatutos en el Ministerio del Interior en Madrid y legalizarse la asociación. Entonces, esto fue un salto cuantitativo, ¿no? Digamos, en la asociación. De ser una asociación de amigos, un grupo de CB como cualquier otro, no como cualquier otro porque tiene unos objetivos muy diferentes, pero bueno, me refiero a nivel organizativo, pasó a ser una asociación legal, con su número de registro, etcétera. O sea que, digamos que lo más importante es que pasa a tener personalidad jurídica, podía actuar como tal, como asociación. ¿Qué hicieron para celebrarlo? Pues bueno, la casa por la ventana. Se celebraba en octubre Sonimag, en la feria del Salón de la Imagen y Sonido en Barcelona. En aquella época era una feria de referencia, sobre todo para el sector electrónico, pero bueno, era donde todo el mundo relacionado con estos temas acudía, o sea, era una referencia en todos estos temas. A través de una oferta de la revista UNCED, una revista especializada en temas técnicos, pues se les ofreció en su stand pues, hacerles un pequeño hueco, una esquinita, en un rincón, para que allí la asociación montara algo. Y bueno, pues decidieron, ya que nos ofrecen, vamos a montar algo. Y la montaron, pero bien. Lo que hicieron fue, primero, solicitar al Ministerio la autorización para instalar una emisora de 27 MHz. ¿Qué lo consiguieron? Entonces, ¿cómo lo autorizaron? ¿Cómo autorizaron? La legislación en la que se estaba basando, digamos, el Ministerio era de 1924, una ley firmada por Primo de Rivera, donde se definían las categorías de las estaciones de radio. De ahí proviene lo de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. No sé si de los más viejos del lugar se acordan de las estaciones de quinta categoría, las estaciones de radioaficionados, provienen de 1924. Las estaciones de tercera categoría eran eran las estaciones, digamos, utilitarias, o profesionales, o comunicaciones punto a punto, bueno, digamos las profesionales, entre comillas. Y luego había una segunda categoría que se contemplaba para estaciones experimentales de 1924, ¿no? A saber lo que era aquello. Y basándose en eso, se le concedió una licencia de segunda categoría a la asociación para que montara una emisora de 27 MHz, ¿no? Yo creo, estoy prácticamente seguro que es la única licencia de segunda categoría que se ha concedido en España, jamás, la única. Bueno, pues con su autorización deciden montar algo. Entonces, como montar una emisora de 27 MHz era demasiado fácil, pues lo que ellos montaron es una estación de 27 MHz
con 2 televisores, un televisor en color, un televisor en blanco y negro, 2 antenas, y lo que quisieron demostrar es que era posible emitir en 27 MHz sin tener interferencias. No he entrado en ello, pero bueno, el tema de las interferencias, como sabéis, era tremendo en aquella época, ¿no? No voy a hablar de culpables, como aquí tenemos la costumbre. Lo que está claro es que, digamos, que los equipos de 27 MHz en aquel momento no eran precisamente los mejores, y de las televisiones, ¿para qué vamos a hablar? ¿No? Entonces, digamos que era leña y fuego, aquello las interferencias eran un problema diario, muy complicado, muy difícil de evitar, porque exigía no solamente poner un pasabajo, sino mejorar instalaciones de televisión, amplificadores. Era un tema complejo. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, tenemos un montón de CBistas que crean muchos problemas y la gente pues asoció inmediatamente el CBista con interferencias, cosa que ha llegado hasta nuestros días. Lo que se pretendía pues era demostrar que efectivamente una instalación correcta con un televisor adecuado pues no producía interferencias, y bueno, se consiguió. Se hizo una pequeña trampa porque se buscó una frecuencia en la que se hicieran menos interferencias, pero efectivamente ahí se demostró, la gente que pasaba por allí se encontraba una emisora de 27 MHz, 2 televisores, y observaban cómo se puede hablar en AM, en banda lateral, o en FM, y en televisor en blanco y negro aquello se destrozaba, y en un televisor en color moderno no pasaba nada. O sea que caía el mito de las interferencias. Es posible que una emisora de 27 MHz transmita sin hacer interferencias en televisión. Esto fue una cosa muy importante, porque digamos que fue como la aparición pública, la puesta de largo de la asociación ante todo el mundo, ¿no? O sea, ya antes pues la gente que estaba en el ajo metido pues lo veía, pero allí cualquier persona, aunque no fuera CBista, lo veía, pasaba por allí, lo veía, era muy llamativo. La segunda cosa que es, esto sí que es histórico, es que por primera vez se organizó una mesa redonda en la que por primera vez se consiguió, no sé cómo, yo es una cosa que me gustaría preguntar a Albert cómo lo consiguió, porque a mí me sorprende, se sentó en la misma mesa a un representante de la administración, a la asociación por la legislación, profesionales del sector, de la electrónica, se sentaron todos en la misma mesa y se habló del tema de la CB. Yo creo que además, que fue la única vez que se consiguió. Una mesa mixta en la que se plantearon una serie de temas, con importadores, etcétera, etcétera. Aquí lo más importante es que el representante del Ministerio, don Pascual Menéndez, que era el jefe de utilización de la unidad de utilización del espectro, no sé si llegó físicamente o lo comentó de palabra, habló del borrador de la legislación de la banda ciudadana. De este borrador lo más destacable era que yo creo que en un principio se estaba pensando en legalizar 22 canales, pero en Francia hubo una experiencia digamos, en ese sentido bastante negativa, ya que en Francia, creo que fue en el 80, se realizaron 22 canales y al año hubo que ampliarlo, hubo muchas presiones y se amplió a los 40 canales. Entonces la propuesta en aquel momento pues eran 40 canales y la tipo de modulación en FM. FM era lo que se estaba legalizando en Francia, posteriormente en Inglaterra. ¿Argumento para la FM? Pues básicamente el tema de interferencias. No voy a entrar en temas técnicos, pero bueno, parece ser que la FM provocaría menos interferencias, que era lo que le preocupaba mucho al gobierno en aquel momto. Digamos, el término está tan de moda de alarma social, ¿no? No querían que de repente hubiera 200.000 personas provocando interferencias por todo el país, ¿no? Porque hasta ese momento, digamos, los televistas, debido a su ilegalidad, actuaban con cierta prudencia. Salían por las noches, después de la televisión, etcétera, etcétera. Esto era cuando la televisión acababa a las 2, empezaba a las 5 y a las 12 ponían la carta de ajuste. Cuando en el 87-88 pues la televisión empezó a emitir 24 horas, aparte de las protestas de algunas personas que decían que cuando iban a dormir si emitían la televisión 24 horas y cosas por el estilo, pues los televistas se fastidiaron, no iban a poder emitir nunca con ese argumento. Esta reunión con este representante del Ministerio, luego se comentó, se aprovechó ese momento para hacer una reunión de la asociación, se comentó con la gente y bueno, básicamente lo que se puede decir es que la oposición a esa propuesta, sobre todo de la FM, los 40 canales podía pasar, pero que la FM era totalmente en contra. Muy poca gente tenía FM porque en Estados Unidos nunca ha estado autorizada, con lo cual la mayoría de las personas tenían equipos solamente de AM o banda lateral, pero FM era bastante complicado, ¿no? Eran equipos que ya venían solamente para el mercado europeo y no los tenía todo el mundo.
Aparte de esto, en Sonimac 20, al ser una actividad tan pública, se inscribieron muchos socios en la asociación y se recogieron en concreto 749 firmas de apoyo. Esta fue otra jugada maestra de Albert, que fue el tema de las firmas de apoyo. Los coordinadores fue una de ellas, y yo creo que otra clave fue el tema de las firmas. Esto que aparentemente parece una tontería, el recoger firmas, tuvo un peso clave, y me atrevo a decir que fue el punto principal que consiguió la legalización. Esto pesó mucho. Posteriormente, a posteriori, el Ministerio reconoció que una de las cosas que más le motivó a legalizar fue el recibir cartas, firmas, no de una asociación, que al fin y al cabo tenía pocos socios, sino que personas particulares de todos los sitios, un señor de San Roque, otro de Avilés, otro de tal, escribía al Ministerio solicitando la legalización. Entonces al Ministerio le sorprendió mucho el recibir cartas de toda España, de todas partes, de Soria, de todos los sitios pidiendo la legalización, ¿no? Ver que aquello realmente era cierto, o sea, que había un montón de cebistas. Y esto fue un punto que realmente pesó mucho a la hora de legalizar la banda ciudadana. Otro hito, 82 fue un año bastante movidito. En el verano empieza a aparecer en la revista UNCET, es una revista bastante especializada, es alumnos de centros técnicos. Aparece una pequeña sección dirigida por Enrique Riobó, del grupo Distrito 2411, donde se empieza a hablar de la CB. El título era concretamente 27 MHz CB en acción. Empieza con una serie de pequeños articulillos y bueno, pues la cosa empieza a rodar. Yo creo que Fernández Saavedra, el director de la revista Circuito Impreso, le dio un poco de envidia, porque seguro que recibe la revista y dice, bueno, a ver qué va a ser esto, ¿no? Entonces funda la revista CB11, no sé si os sonará. Y entonces, al poco de empezar a aparecer los artículos en la revista UNCET, aparece la revista CB11, concretamente el primer número es de octubre del 82, coincidiendo con Sonimac. Aparece la revista CB11. Esta es una revista muy curiosa porque ya desde el principio se ve que ya se había recogido la experiencia de 27 MHz, aparte que se conocían personalmente, incluso físicamente estaban muy cerca las dos, la revista Circuito Impreso y 27 MHz. Y entonces ha aprendido de los errores de la revista de 27 MHz, ha puesto una revista ya directamente desde el primer número, prácticamente una revista de CBistas, ¿no? Con artículos muy centrados en el tema de la legalización. En los primeros números aparece una entrevista con Abel Bertrana, se trata mucho todo este tema, los problemas, las interferencias. O sea, es una revista realmente orientada hacia el CBista que tuvo mucho éxito. Es una revista que fue el referente entre la CB. En diciembre de ese año, en septiembre de ese año, se publica una ley, es un Real Decreto, el 270482, que básicamente lo que establece es el marco legal para que posteriormente se pueda publicar una ley que legalice la banda ciudadana, ¿no? Es una ley marco, o sea, un decreto marco para que legalmente se pueda seguir ese proceso. No era un requisito previo legal para que se pudiera legalizar. Entonces, claro, esto el artículo en el C11 se titulaba Un primer paso, ¿no? Esto fue un primer paso en la dirección de legalizar la CB. En el 82, también en diciembre, y recogiendo la experiencia de Sonimac en Madrid, el grupo 2411 también organiza en Juvenalia, en la Casa de Campo, pues organiza también una estación. Bueno, entonces he dicho una cosa que no era correcta. Dije antes que era la de Sonimac fue la única licencia. No, hubo otra, la de Juvenalia. Aprovechando la experiencia de Sonimac, se solicitó una segunda autorización de estación segunda categoría, que se concedió a su vez, y se emitió legalmente desde Juvenalia, en 27 MHz. El grupo Distrito 2411 era un grupo bastante beligerante, digamos, por decirlo así. Enrique Riobó es una persona de carácter extrovertido y bueno, pues en el 81 hicieron un primer intento de montar una estación de CB porque sí. Entonces a ellos les dieron un stand y llegaron allí y montaron una estación de CB directamente. La montaron allí, bueno, creo que me dijo que la tuvieron encendida 10 minutos, ¿no? A 10 minutos parecía ir policía, bueno, allí se armó una muy gorda y bueno, no acabaron en la cárcel de milagro, les pusieron una multa, al final hicieron un pacto de caballeros en el que se comprometieron a no emitir pero dejarla encendida para que la gente la pudiera ver. Bueno, fue un intento bastante valeroso, ¿eh? Estamos hablando del 81. Y con esto llegamos a final de año.
En general los CBistas, que llevaban ya bastante tiempo con la cantinela de que la CDB se iba a legalizar, ya estaban un poco hartos, ¿no? Ya, si uno las revistas de esa época, ya empieza a haber protestas, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hace la ley? Bueno, como en el más puro estilo CBista, criticar. ¿Qué hace la asociación? No hace nada, pero ¿qué están haciendo? Pues no se mueven, lo que hay que tal, yo haría tal. Bueno, en esa línea, ¿no? Que ya todos conocemos. Así que bueno, en el 83, en ese sentido hay que reconocer que Abel Bertrana, la directiva en general, siempre siguió un camino derecho, siempre siguió hizo lo que tenía que hacer, nunca se vio, bueno, por lo menos aparentemente nunca se vio influida por estos comentarios, que bueno, cualquiera hubiera colgado la chaqueta y se hubiera por ahí de paseo. Ellos siguieron trabajando, haciendo caso omiso de todo este tipo de comentarios. Y bueno, una cosa importante en el 82 fue, como todos recordaréis, las elecciones generales que ganó Felipe González, el famoso El Cambio, ¿no? Votar por el cambio. Ya os podéis imaginar la historia, nuevo ministro, nueva carta al ministro, nueva acusa de recibo del ministro, ¿no? Ya una historia un poco conocida. Se manda la carta al ministerio, el ministerio vuelve a contestar comunicando que habrá una reunión. Y bueno, lo que hace la asociación en ese momento pues es seguir con, ya está una asociación legalizada, pues entonces la ley le exigía que se hubiera una asamblea general ordinaria o extraordinaria para elegir al presidente, O sea, hace esta reunión, se comenta, bueno, la situación, etcétera, se decide publicar una encuesta en la revista UNCED, pues bueno, la tengo por aquí, tampoco, pero básicamente una serie de preguntas, si se legaliza la CB tal, o emitirías en FM, si eres radioaficionado, emitirías en CB si está legalizada, bueno, una serie de preguntas que no se llegó a ver los resultados porque hasta después ya de una vez legalizada la bandera. Pero bueno, en aquel momento se quería un poco, yo creo que ver el pulso de las personas que estaban participando o los revistas que estaban participando un poco en el tema de la legalización. En mayo del 83, poco antes del verano, el ministro Enrique Barón Crespo, no sé si recordaréis, en la revista 27 MHz había un cómic del dibujante Zalo, que era la banda de los 11 metros. Entonces, bueno, estos cómics de Zalo, era genial, ¿no? Tenía, bueno, si veis, ¿lo habéis visto ya el...? Sí. Este era muy fino, desde luego conocía muy bien el mundo de la ACB y además tenía mucho ingenio. Pues que publicó unos cómics, la banda de los 11 metros, no sé si os acordáis, unos cómics bastante elaborados. Y es gracioso porque cuando se nombra al ministro Enrique Barón Crespo, aparece un personaje que es el ministro en los cómics, que aparece con un monóculo, ¿no? de Barón. Es muy gracioso. ¿Has visto este? Esto lo he puesto aquí en honor a la gente de San Roque, tan aficionada a las cacerías del zorro. Bueno, este señor Zalo era genial, yo de hecho me he sacado los recopilados y luego lo podéis ver si queréis, ¿eh? Están aquí todo lo que se publicó en la revista está aquí todo junto. Y bueno, pues era muy ingenioso. Bueno, pues el Enrique Barón Crespo da una conferencia en el Colegio de Ingenieros de la Comunicación a la que asiste Albert Beltrana y bueno, le envía una carta, pues bueno, para recordar cómo está el tema, este tipo de cosas. Pero en mayo del 83 sucede algo tremendo. O sea, la recta final de la legalización fue algo de película, vamos, algo increíble. El 31 de mayo del 83 aparece un teles de la agencia EFE diciendo que España había regulado el uso de la banda de 27 MHz. La agencia EFE. Bueno, conmoción, ¿no? Entre todo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, el Beltrana rápidamente intenta ponerse en contacto con el ministerio, no saben nada de esto de que se ha legalizado, llaman, es fin de semana o es fiesta, nos localizan, insiste, bueno, tremendo. Y allí nadie sabe nada. ¿Qué ha pasado? Nadie sabe nada.
Así que, bueno, en la línea habitual escribe una carta al Ministerio diciendo que, a ver, que, bueno, básicamente que qué pasa, ¿no? Que aparece una noticia, que no saben nada y que, bueno, que quieren saber qué está pasando, ¿no? Bueno, aparte de la carta aprovechaba para recordar todo el proceso, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha prometido, todo lo que no se ha cumplido, etcétera, etcétera. Uno de los coordinadores, digamos, más activos o que tuvo mucha actividad fue Óscar Huergo. Yo estoy seguro que los que estéis en un club le conocéis seguramente. Óscar Huergo de Oviedo, pues él se tomó muy a pecho el tema de promover la asociación. Entonces, bueno, él siempre que podía, en cualquier fiesta local, tal, montaba un tenderete y entonces, bueno, hacía publicidad, intentaba buscar socios. Bueno, entonces, en aquella época, en junio, él había montado, no sé con qué motivo, qué fiesta local, había montado un pequeño tenderete en Oviedo. Bueno, pues dos radioaficionados, de los que no son tan amigables como los que vimos ayer aquí, pues le denunciaron. Denunciaron al inspector, al subinspector de telecomunicaciones de allí de Oviedo. Yo imagino que tenían un trato personal o serían amigos, una cosa de estas. Este subinspector lo comunica, yo creo que lo comunica a Madrid y ordena hacer una inspección contra Óscar Huergo y contra la sede de la asociación. Con lo cual, el 21 de junio aparecen en la sede de la asociación, que era la casa de Beltrana, aparece pues por allí todo, no sé quiénes fueron, las fuerzas del orden, pero bueno, imaginaros, estás en casa, abres la puerta y te aparece por allí, no sé, por la policía, la Guardia Civil, bueno, pistola en mano casi, y a inspeccionar tu casa. Entran por allí, bueno, tremendo. O sea, yo creo que es esta inspección que se ordenó, por el Instituto Central de Telecomunicación, yo creo que es sin ninguna duda el aspecto más bochornoso y más vergonzoso de toda la historia de la legalización. Esto fue realmente vergonzoso, ¿no? Una actitud por parte del Ministerio que no tiene nombre. No tiene nombre por un motivo muy sencillo, no es por el hecho en sí, que lo es bastante, sino porque si observamos la ley de 1 de agosto, publicada el 1 de agosto en el BOE, la fecha de la legalización, cuando realmente se firma, es el 30 de junio. Es decir, 9 días antes de que el ministro firme la orden de legalización de la ciudadana, se acosa de esta manera tan vergonzosa a la asociación, que en ningún momento ha hecho nada ilegal. De hecho la inspección no pasó absolutamente nada. Yo creo que esto debió cabrear bastante bueno, a mí me cabrearía y desde luego debió cabrear bastante a la asociación. Así que preparan un escrito muy duro, unos términos muy duros, en el que dicen que el Ministerio miente, con esas palabras, miente acerca de la legalización. Este escrito no lo quiso publicar la URE. Directamente dijo, esto no lo publicamos, mientras ponga miente. Y los dijeron, pues miente y lo dejamos, con lo cual no se publicó en la URE. Se envió a la prensa y aparece un telex de la agencia EFE diciendo que la asociación dice que el Ministerio miente. Eso sí que aparece en en algunos periódicos. Yo tengo un recorte de la Voz de Asturias, donde efectivamente se publica la noticia de que el Ministerio miente. Estamos prácticamente en julio, principios del verano, la gente ya está haciendo las maletas, porque sabes que, sobre todo además en esa época, pues en agosto este país para y cierra. La gente ya se ha ido de vacaciones, todos se van por ahí y de repente, el 1 de agosto, aparece en el BOE la declaración de la banda ciudadana. El 1 de agosto, lo cual pilla a uno en el coche camino de Torremolinos, al otro por no sé dónde, y luego, claro, insisto en que estamos en 1983. Yo en 1998 tuve que buscar una cosa en el BOE. Yo me iba una vez a la semana a la biblioteca pública a esperar a que me tocara el turno para cogerme el BOE y mirando. Y estaba hablando de 10 años más tarde. Imagínate lo que es leer el BOE en el 83. Luego lo comentes. Entonces, se publica esto, la mayoría de la gente está ahí y, bueno, afortunadamente, Óscar Huergo trabajaba de peluquero en aquella época y uno de sus clientes era una persona que, por su trabajo era leer el BOE. En aquella época, pues había en cualquier cosa que se preciara, pues había un señor que todos los días leía el BOE, era su trabajo. Y este era uno de esos, leía el BOE. Entonces, cuando lo vio,
Él se enteró inmediatamente, se lo comunicó a Óscar Huergo, que yo creo, una cosa que le quiero preguntar a Albert luego más tarde, es cómo se enteró de la legalización, pero yo creo que fue a través de una llamada telefónica de Óscar, posiblemente. Entonces Óscar llama: Albert, ¿has visto la legalización? ¿Qué legalización? Bueno, imagínate, conmoción. Se consigue la ley, el BOE, y bueno, imaginaos el radiografía, 40 canales en FM. Se empieza a correr la voz, bueno, desastroso. Yo hablé con Óscar Huergo, estamos hablando del tema, y bueno, estuvo una hora y pico hablando con él sobre esto, y él muy amable y tal, y cuando llegamos a este tema, oye, ¿y la gente que te dijo? Se le cambió la cara. 25 años después todavía se le cambió la cara cuando hablabas del tema. Le dieron poner, bueno, imaginaros, porque estaba, bueno, de todo, le llamaron de todo. Porque la gente no es lo que se espera de cómo son estas cosas. Bueno, el caso es que yo ya he dicho varias veces desde el principio que la asociación siempre fue con el camino recto. La asociación se comprometió a que una vez aprobada la banda ciudadana se iba a disolver. Efectivamente, se publica el 1 de agosto la normativa, y el 3 de agosto Albert Bertrana escribe una carta que manda a los medios, a CB11 en este caso, comunicando pues, que se han alcanzado los objetivos, aunque no los satisfacen, etcétera, etcétera. Y bueno, una carta que yo creo que nadie ha leído, en la que lo que dice es que, bueno, que esto es digamos, se ha conseguido lo importante, lo más importante de todo es que una actividad que era totalmente ilegal, que hacía 3 años era imposible, dicho por la radio, hay grabaciones de eso, que era imposible que se legalizara, se había legalizado, que había que trabajar más, unidos, y que se conseguiría lo demás. Y bueno, es un poco el momento en el que llegan las reacciones, bueno, pues un poco de todo, pero bueno, en general, salvo 3 o 4 personas con una cierta visión que se dieron cuenta de ello, en general, pues lo que son las respuestas de las personas fueron bastante negativas, ¿no? Y aquí termina o aquí empieza, según se mire, lo que es la historia de la banda ciudadana. Y yo realmente si me tengo que quedar con algo que resuma lo que ha sido la legalización, me quedaría con esta foto. Para mí esta foto es absolutamente genial. Aquí tenemos a un jovencísimo Albert Bertrana con un barbudo Óscar Huergo sentado. Esta fue una reunión, Albert aprovechaba, no puede ser de otra manera, aprovechaba los viajes de trabajo para quedar personalmente con personas. Esto es una reunión que se hizo en los sótanos de una iglesia que está en la Plaza de América en Oviedo. Y Óscar Huergo me comentó que acudieron muchos radioaficionados no de la CB, radioaficionados, con ganas de bronca, ¿no? Muy negativos hacia la CB. Albert dio una charla en la que expuso sus argumentos, que son una constante. O sea, si cogemos la primera propuesta que se hizo en el 81 y cogemos la última propuesta, son prácticamente idénticas, o sea, no se ha cambiado nada. El argumento era muy sencillo. Aprovecho para hacer un inciso. Uno de los puntos claves de ese argumento era que una cosa eran los radioaficionados y otra cosa era la CB. La CB tenía entidad propia, existía independientemente de los radioaficionados, y eso fue una de las cosas que propició el que se pudiera legalizar. Si se hubiera hablado de radioaficionado a la CB o este tipo de cosas, o querer incluir la CB como banda de radioaficionado, todavía sería ilegal. Lo digo para los... Aquí tenemos la costumbre de... sabe José María que hemos hablado del Museo del Radioaficionado de la CB, sabe cuál es mi postura. Entonces, eso fue una clave de la legalización. Albert dio su charla, sus argumentos, sencillos, claros, y lo que me comentó Óscar Huergo de esta reunión es lo impresionados que se quedaron los radioaficionados. Le comentaron, pues nosotros no pensábamos que era así, nosotros creíamos que era otra cosa. Y realmente la clave de todo este proceso fue el que realmente se convenció. No fue un hay que o deberíamos o tal, es que realmente se convenció. Se convenció a la gente y por eso yo creo que se consiguió.
porque se tenía razón, básicamente. Y ya para terminar, simplemente, ayer las intervenciones que hubo aquí, los comentarios, a mí personalmente como civista no me gusta nada, no me gusta nada la actitud, que yo lo he comentado ya con algunas personas, que yo creo que es que somos así, o sea, es una idiosincrasia del cevista, es que somos unos broncas. Pero os quiero recordar una cosa, la asociación que legalizó la CB en España, y gracias a ello todos disfrutamos de ella, tenía, cuando se legalizó, 317 socios. 317 socios. En aquella época se hablaba que había cebistas en España, los más exagerados 400.000, los menos exagerados 100.000, lo más probable 100 y pocos mil. Entonces, 317 personas de 100 y pico mil fueron los que lo consiguieron. Y eso es una cosa que nadie valoró y que pasó desapercibida. Pero bueno, lo único que yo pretendo es que por lo menos os quede unas pinceladas de cómo fue el proceso. Los detalles o alguna duda que tengáis, Albert es el que seguramente os podrá contestar mucho mejor que yo. Y simplemente, bueno, quería agradecer aquí públicamente a Óscar Huergo, que no ha podido estar presente por motivos de trabajo, pues su gran ayuda. Óscar me abrió literalmente las puertas de su radioclub y dejó pues a mi disposición todas sus revistas de 27 MHz, documentos originales de la asociación. Sin esos documentos no hubiera jamás podido reconstruir, digamos esta historia. Me puso sobre la pista de Albert Beltrana. También quería agradecer a Enrique Riobó, que tampoco está aquí, pues una conversación telefónica que tuve con él, que también me comentó muchas cosas de ese proceso. Y bueno, por supuesto, también Albert Beltrana, no he tenido ocasión todavía de hablar mucho con él, pero bueno, por supuesto, todo lo que dice es oro, todo es información y todo es una maravilla. Cuando lo escuchéis veréis que comprobaréis que efectivamente cuando digo lo de persona extraordinaria posiblemente me quedo corto, ¿no? O sea, es una cosa que yo os digo que realmente los que estáis aquí sois unos auténticos privilegiados. Algún día podréis, yo estoy seguro algún día podéis decir, no, pues en la charla que dio Albert Beltrana yo estuve presente, ¿no? Pues es un privilegio. Y bueno, por último, agradecer a Museo CB, a José María, como Museo CB y como José María, que también me proporcionó muchísima información, pero información muy interesante sobre la legalización, ya que en el museo había documentos también de la época. Simplemente deciros que yo, sin conocerle de nada, estimado Museo CB, estoy buscando información, me podría mandar algo, y a los 2 días tenía escaneadas 30 hojas de información, que os deis cuenta del detalle. Gracias a todos por vuestra participación y espero no haber sido demasiado pesado. No sé si tenéis alguna pregunta, pero bueno, os la contaré. Muy bien, Miguel Ángel, buen trabajo. Gracias. Admirable. Bueno, pues vamos con las preguntas. Manolo. Yo no te voy a preguntar nada porque... No te voy a preguntar nada. Me vas a echar la bronca solo. Lo has dejado todo muy claro. Yo tengo que felicitarte por 2 cosas. Primero por el trabajo tan estupendo y me imagino que laborioso que has llevado a cabo. Lo cual, por eso te felicito. Y si hago alguna pregunta será después. No quería perder la primera oportunidad de felicitarte por eso. Y segundo, por tu gran fluidez y facilidad para hacernos que te entendiéramos. Por eso muchas gracias y felicidades. Gracias. José Mari no pedía la palabra antes, pero no. Me reafirmo en lo de CBista y reaficionado, ¿eh? Yo simplemente quiero felicitar a Miguel Ángel, aunque yo ya personalmente lo he felicitado porque cada vez que hablamos lo felicito por lo que está haciendo, pero públicamente decirle que su trabajo es fundamental para la CB, el recopilar toda esa información, el poder darnos la oportunidad a los demás de conocerla y, como no, darnos la oportunidad de, entre comillas, homenajear a aquellas personas que consiguieron algo muy complicado. Yo lo digo en los petit comités en los que puedo, que ahora es muy fácil ponernos en contacto con todas las agrupaciones que hay aquí, porque hay correo electrónico, llevamos el móvil encima, algunos llevamos hasta 2 móviles encima, pero es que en aquella época
que ser dificilísimo. Entonces el trabajo de Miguel Ángel, yo creo que desde el primer momento que él lo puede corroborar, que me dijo que estaba haciendo ese trabajo con ese correo de estimado Museo CB, estoy haciendo tal igual, digo, dame un teléfono que yo tengo que hablar contigo porque estoy preparando un congreso y tú tienes que venir y tal. Yo lo que quiero animarte es a que escribas ese libro. No sé si podremos, yo me brindo a ver si podemos buscar alguna manera para publicarlo, porque yo por lo menos voy a comprar uno, o sea que, y comprar uno para mí y otro para los fondos del museo, ¿no? Entonces te animo a que sigas, e incluso a que cuando descanses un poquito de esta ardua tarea que has llevado desde hace mucho tiempo, yo lo sé, pues que sigas un poquito más con la historia y sigas avanzando, por ejemplo, por los 25 primeros años de la ACB en España, ¿no? Yo te animo a que sigas trabajando en ello, porque aunque tú eres un poco negativo, como diría, pero yo pienso que la ACB tiene futuro. Te lo he dicho en persona, te lo he dicho por teléfono y te lo vuelvo a decir públicamente, porque la ACB, por lo menos para los que estamos aquí, creo que es nuestra pasión y yo creo que tiene futuro y vamos a seguir. Nada, felicitarte de verdad por el magnífico trabajo que has hecho y enhorabuena. Gracias, José María. Bueno, ha comentado... Gracias. Ha comentado José María el tema del libro. Bueno, yo en principio, cuando empecé con esto, en Avilés, en el verano se hacer unas charlas de reaficionados en las que se presentan algunos trabajos. Yo había pensado al presentar algo, coincidía más o menos con los 25 años de la elección en España de la ACB, mi intención inicial era poner 4 o 5 diapositivas no sé cómo fue, no tenía ni idea. Yo me puse a buscar información, no me encontré nada, y lo que me encontré evidentemente eran más que 4 o 5 diapositivas, así que digo, bueno, pues escribo un artículo para alguna revista de 4 o 5 páginas, pero que aquí da para mucho más. Y yo realmente ahora estoy convencido que, como ha comentado José María, esto da para un libro, no sé si pequeño o grande, pero para un libro da seguro, ¿no? Y bueno, yo soy de los que me gusta primero cazar el oso y luego vender la piel, o sea que como todavía estamos cazando el oso, una vez que el libro se escriba, ya veremos luego lo que hacemos con él. Lo que sí está claro es que, aparte de lo que es el libro de la historia, en mi búsqueda pues he encontrado un montón de documentos, cosas de valor incalculable para cualquier CBista, que lo que estoy intentando es digitalizarlo para evitar que eso se vaya perdiendo. Entonces, lógicamente, toda esa información que voy a reunir, que no sé si será un DVD o 14 DVDs, lógicamente una copia seguro va a estar en el Museo CB, para que cualquier CBista tenga una referencia, que pueda buscarlo en un sitio, ¿no? Yo creo que Museo CB que es algo más que una colección de emisoras. Yo creo que es una referencia, y estoy seguro que esto va a evolucionar hacia realmente un museo que no solamente exponga equipos, sino que tenga libros, que tenga documentos, que tenga una parte de historia, algún póster a lo mejor contando muy resumida esta historia, ¿no? Pero que sirva un sitio de referencia para cualquier CBista. Y luego, bueno, lo que comentabas de luego seguir con la historia, alguna cosa tengo, porque, bueno, digamos que una vez en el 83 se legaliza, pero bueno, la cosa colea hasta 84-85 con comentarios y todo, que es también muy interesante, ¿no? Ver sobre todo las reacciones de la gente. Lo que pasa es que es un tema un poco complicado, porque ya sabes que, bueno, ya tuvimos aquí bastantes ejemplos de un poquito la relación difícil entre los distintos clubs. Pero bueno, yo por encima de eso ya lo he comentado con algunas personas. Yo creo que los revistas en general es gente bastante extraordinaria y con muchas ganas de hacer las cosas. El problema que tienes es que yo creo que por su propia naturaleza es muy dada a la bronca. Entonces, bueno, todo el mundo se dedica a pelarse entre ellos. Pero yo creo que si, ya lo comenté ayer, ¿no? Que si se creara para cosas puntuales, por ejemplo, a ver, ¿qué queremos hacer? ¿80 canales? Pues venga, hacemos unión temporal de CBistas, ¿no? Vamos a unir nos vamos a poner de acuerdo solo por una vez, sin que sirva el precedente, para legalizar los 80 canales. Se legalizarían en 2 días, seguro. O sea, toda esa energía que se desperdicia en tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, tal. Yo pues creo que bien empleada, bien focalizada, pues sería arrolladora. Yo estoy seguro que sería arrolladora, mucho más que los aficionados, sé que tanto presumen que son 15.000. Aquí CBistas unidos, vamos, arrasarían. Pero bueno, a ver quién es el guapo que los une. Tenía una pregunta. Bueno, yo como José María me ha pisado la pregunta,
Pues nada más, simplemente voy a felicitar en principio al Museo CB por haber conseguido que Miguel Ángel esté aquí y dar esta charla con tantos datos y tanta, en fin, yo también en mi día hice una cosita de nada, y entonces pues mi agradecimiento a Miguel Ángel, porque espero que tomar nota de todas sus apuntes. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo para no ser menos, pues también tengo que felicitar a José María. Primero porque se lo merece y segundo porque el trabajo es bastante extraordinario, por no decir muy extraordinario. José María, pues bueno, ha hecho una labor aquí en este congreso, organizando el congreso, trayendo personas que tienen algo que decir a la CB, y la prueba de ello, pues bueno, Miguel Ángel pues nos ha dado un claro ejemplo de lo que es la CB. Indudablemente todas aquellas personas que tienen una poca o mucha responsabilidad en un club local perdido en un pueblecito de cualquier sitio hasta una gran asociación de nivel nacional o internacional, no puede pretender cambiar nada de la historia sin antes haber conocido la historia. Y como decía Miguel Ángel, la historia no está reflejada. Miguel Ángel ha hecho un buen trabajo que espero que sirva de biblioteca o de base fundamental para quienes presumimos o quienes decimos que vamos a cambiar las cosas. Indudablemente Miguel Ángel nos sienta unas bases, nos da unos consejos, y por lo menos creo que la gente, desde un punto de humildad, pues tenemos que reconocer que bueno, que efectivamente somos unos broncas, pero yo también creo que en el momento en que estamos aquí, aparte de broncas, tenemos una pequeña intención de mejorar las cosas. ¿Seremos capaces o no seremos capaces de mejorar? Pero ya hemos puesto el primer granito, que es estar aquí. El resto, pues bueno, irá saliendo poquito a poco. Miguel Ángel, gracias. Gracias, Vicente. Yo lo único que espero es que, bueno, que la próxima charla, cuando preguntes a Ignacio Beltrana, aparte de Beltrana, que alguien levante la mano, por lo menos, es mi única intención. Bueno, bien. Si me permites un comentario, una anécdota a añadir a lo que tú comentabas de las fechas del BOE. Bueno, parece ser que el Ministerio tiene una especial predilección en buscar las fechas clave. O sea, tú comentabas que la legalización de la CB se produjo el 30 de agosto, ¿no? Si El mal 1 de agosto. Perdón. La Vale. fecha de la ley es de 30 de junio y publicado el 1 de agosto. Vale. Pasó un mes entre medias, se esperó deliberadamente a agosto. Sí, sí, bueno, pues en el tema de la última legislación que ha salido en CB, salió publicada, se legalizó el 26 de diciembre del 2006 y salió publicada en el BOE del 6 de enero del 2007. O sea que tuvimos una perfecta inocentada por parte de la Administración y un excelente, entre comillas, por no decir la palabra contraria, regalo de Reyes que también nos hizo la Administración. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.